Hay una cosa muy buena de estos encuentros y es que siempre conoces a gente excepcional y gente que luego pues forma parte de nuestro grupo de contactos y que nos ayuda a crecer y que nos ayudamos entre nosotros. Y las jornadas, los encuentros siempre merecen la pena, pero sobre todo por esta razón, ¿no? De contactar con otras personas que como nosotros luchan y compartir con ellos sus conocimientos para poder avanzar juntos y ayudándonos muchas veces con los pocos recursos que tenemos, ¿no? Y unas de esas dos personas que yo he tenido el placer de conocer en el último año pues son Joan Font y Ricardo Arana. Yo empezaré por la derecha. Joan Font es profesor en la Universidad de Baleares, es profesor del Departamento de Ingeniería Industrial, es miembro de PIS Educación, que es una asociación que forma parte de Escuela de Todos, es articulista, les recomiendo leer sus artículos, no le dejan indiferente, se lo aseguro. Y bueno, últimamente, por ejemplo, hemos colaborado en Escuela de Todos porque él estuvo en el grupo de trabajo en el que hicimos el análisis de las pruebas de selectividad, que tuvo en su momento bastante eco. Y Ricardo Arana es un experto en sobre todo todos los temas relacionados con la escuela vasca. Tiene una experiencia, voy a leerlo bien, no me vaya a olvidar. Te voy a castigar, Ricardo. Soy muy mala. Pues ha ejercido la docencia durante 38 años en el País Vasco, por tanto, experiencia dilatada. Es también licenciado en periodismo y colabora habitualmente con diversos medios, analizando precisamente la política educativa vasca. Es también autor de diversas publicaciones sobre educación, sobre medios y sobre derechos humanos. Ricardo va a ser el que va a abrir esta mesa, que, como bien dice el programa, está dedicada o enfocada a hablar de los derechos lingüísticos en el ámbito educativo. Ricardo. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes. Me toca difícil por la hora y luego porque va a ser un poquito farragosa quizás algunas de las cuestiones que voy a presentar. Pero yo creo que puede ser muy útil para ver en la práctica cómo algunos de los conceptos que se han valorado o se han esgrimido durante la mañana tienen una aplicación práctica, en este caso en el País Vasco. Empecemos por el marco en el que nos encontramos. En el País Vasco, como en todas partes, estamos bajo una norma, la norma de la Ley Orgánica, que nos dice pues, que el derecho de las personas a recibir, en este caso los menores, vamos a hablar fundamentalmente para recibir enseñanzas en castellano y en euskera. Como saben, en concreto en la disposición adicional 38ª de la actual Ley Orgánica del Derecho a la Educación. ¿Es diferente el marco en el caso del País Vasco? No puede ser obviamente diferente porque estamos hablando de una ley orgánica, pero incluso en el caso vasco tenemos la Ley Básica de Normalización de Uso del Euskera. Es una de las leyes, quizás incluso la ley más antigua que existe en el País Vasco, y como ven en su artículo 15, pues pone una redacción que no es muy ajena o no es muy distinta de la que acabamos de ver en la ley orgánica, es decir, el derecho del alumno a recibir la enseñanza tanto en euskera como en castellano. ¿Cómo se traduce eso en el caso vasco? En el caso vasco se traduce no con un modelo de conjunción, sino con un modelo de elección, en el cual hay 3 modelos lingüísticos distintos. Un modelo A, básicamente en castellano, con el euskera como asignatura, y en el cual algunas actividades también se pueden hacer en euskera. Un modelo B, en el cual los 2 idiomas funcionan como lengua vehicular de distintos aprendizajes. La intensidad en un idioma o en otro es a discrecionalidad del centro. Y un modelo D, en el cual es básicamente en euskera con el castellano como asignatura. Ese es el marco en el que nos encontramos y el que está avalado por la ley. Luego, al final, haré una matización sobre ese marco, una matización bastante importante. Vamos a ver un poquito a los números. Hay algunos números que pueden dar a entender algo que esta mañana yo creo que lo hemos percibido, y lo comentaba además con uno de los ponentes de la mañana. La diversidad lingüística es una característica de España, pero es una característica de muchos otros países europeos. Lo que caracteriza quizás de una forma más especial todavía el caso español es la diversidad lingüística dentro de cada una de las comunidades autónomas.
Eso es lo que a veces nos negamos a admitir. No nos negamos a admitir en general, y hay un consenso bastante unánime, en admitir la diversidad lingüística del Estado. Pero, sin embargo, sí hay mucho menos consenso en admitir la diversidad lingüística dentro de las comunidades autónomas que componen el Estado. La realidad que yo no sé si la podrán ver, ahí es la traslación de algunos de los números que se han dicho esta mañana. Como se puede percibir, la cantidad de vascohablantes, entendidos vascohablantes en tener el euskera como primera lengua, como lengua materna, es muy distinta dependiendo de cada uno de los territorios. Efectivamente, en todos los territorios es minoritaria, el caso donde es menos minoritaria es el caso de Guipúzcoa, pero en general es minoritaria, pero es muy distinta esa traslación. En general podemos ver cómo en Euskadi la primera lengua es, en el caso del euskera, es el 18% como media, y en cuanto a lengua hablada en casa, que a mí me ha gustado también ver esa diferenciación, pues es todavía algo menor, es decir, aunque se pueda saber euskera como primera lengua, es algo menor. ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, podemos tener aproximadamente un 20%, en el mejor de los casos, de población vascohablante de origen. ¿Qué es lo que ocurre con el sistema educativo? Y tenemos que recordar que existen esos tres modelos lingüísticos, básicamente en castellano, básicamente en euskera o bilingüe. Bueno, pues en el sistema educativo está totalmente invertido. Es decir, aunque tenemos menos de un 20% de población vascohablante, yo les he puesto ahí las tres etapas básicas, por llamarlo de alguna manera, educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria, y si se dan cuenta, el porcentaje, no sé si verán correctamente el final, el porcentaje de alumnado que está escolarizado en lengua vasca puede oscilar en torno a un 70 y un 80%, o incluso más del 80%. Realmente lo que interesa para ver el futuro es el porcentaje de alumnado que está en educación infantil escolarizado en lengua vasca, básicamente, que es superior al 80%, porque se va a marcar el desarrollo del sistema. ¿Cómo se puede producir? Y quizás aquí es lo importante, porque ya digo, tiene mucha vinculación con lo que se ha hablado esta mañana, ¿cómo se puede producir un poco este vuelco? Es decir, vamos a decirlo, un 20% de población vascohablante y, sin embargo, un 80% de población escolarizada básicamente en euskera. Pues, como se ha dicho esta mañana, por medio de una operación de ingeniería social. Y esa ingeniería social es con una fórmula publicitaria que ha sido muy usada o que es muy usada habitualmente, el 2x1. El 2x1 consiste en que usted estudia en una lengua, pero aprende dos. Es un 2x1 perfecto, porque no tiene ni letra pequeña. Realmente el 2x1, cuando yo voy al supermercado y suelo ir a menudo, el 2x1 tiene bastante letra pequeña. Resulta que la segunda unidad es al 70%. No sé si suelen ir al mercado, pues se dan cuenta de que suele haber bastante letra pequeña en las ofertas del 2x1. No, en este 2x1 no hay letra pequeña. Es usted estudia en una lengua y aprende dos. ¿Cómo se produce esa operación de ingeniería social? ¿Qué necesita esa operación de ingeniería social? Pues necesita una red de mentiras. Ese es el primer elemento. Yo les he traído, no hay tiempo para contar muchas de esas mentiras, yo les he traído las mentiras que me parece más relevante por el origen de la mentira. Esa publicación, en la que voy a poner ahora 3 ejemplos, esa publicación es de la Universidad del País Vasco, está editada por la Universidad del País Vasco y no creo que tenga más de 10 años, o sea, es relativamente reciente, desde luego en este siglo. Está prologada por filólogos importantes del País Vasco. En el caso que voy a poner de estas afirmaciones, una de ellas es una filóloga que ha tenido también responsabilidades políticas en el Gobierno vasco como directora de enseñanza básica. Y ha sido la responsable de la cátedra UNESCO de las lenguas en el País Vasco, en la Universidad del País Vasco, etc. Vamos a ver algunas de esas falsedades que se comentan. La primera es que, igual, si me acercas un poco más, en el caso de las lenguas dominantes, el entorno, los medios, las familias, el paisaje lingüístico asegura la capacitación en dicha lengua y la mayoría de sus usos. Más del 75% de los escolares del País Vasco solo reciben instrucción en español durante un 20 o un 25% del tiempo escolar. El resto del horario están escolarizados en euskera o en euskera y en inglés. Bueno, un primer conjunto de mentiras. En el caso de las lenguas dominantes, ¿el entorno es capaz de enseñar esa lengua? Bueno,
Eso es decir que la escuela no tendría ni por qué existir. Porque en la escuela, en la calle, mejor dicho, no se aprende una lengua. Se puede aprender a chapurrear, se puede aprender a tener determinados usos, pero es cierto que la escuela tiene una función específica con las lenguas. Y eso lo sabe cualquiera. Es decir, un lingüista evidentemente diría, en la escuela lo que se hace es trabajar la comprensión, la expresión, la intermediación. Bien, lo voy a poner más simple. ¿Qué se hace en la escuela? Se aprende a leer y a escribir correctamente. Se aprende a hablar correctamente. Eso no nos lo da ni los más media, ni las familias, ni el entorno. Eso es lo que hace la escuela. ¿Qué es lo que hace la primera mentira de esta afirmación, hecha precisamente por una persona con responsabilidades universitarias y educativas? Es que la escuela no pinta nada cuando se trata de la enseñanza de una lengua que es mayoritaria. Segunda mentira que pone ahí. El 75%, ya hemos visto que efectivamente están en modelo D, reciben un 20 o un 25% del tiempo escolar en euskera, perdón, en castellano. Voy a poner un ejemplo sin más. Un alumno de cuarto curso de educación primaria recibe como mucho de las 25 horas lectivas 4 horas en castellano. No es un 25%, 4 horas. Igual tenemos un problema de matemáticas. Pero no solamente es eso, sino que durante toda la educación infantil no ha visto ni una palabra de castellano. Ningún profesor se ha dirigido a él en castellano. Nada de su entorno, de su paisaje lingüístico se ha hecho en castellano. Puede ocurrir incluso que en primero y en segundo de primaria tampoco haya visto nada en castellano. Es un ejemplo de alguna de esas cuestiones que se citan ahí. Una segunda, voy a intentar ir más rápido. En la Comunidad Autónoma Vasca es donde más del 75% de la población escolar sigue una formación plurilingüe. Yo no sé si llamaría bilingüe realmente una formación que solamente tiene una lengua como vehículo de aprendizaje, pero bueno. Los resultados obtenidos en comprensión lectora en castellano son iguales o mejores que los de las comunidades monolingües del Estado español. Bien. No crean que es una prueba PILS de 2016. Prueba PILS de 2016, prueba internacional. Participan una serie de comunidades autónomas de España con muestra ampliada para poder obtener seguridad en los resultados. El País Vasco es una de ellas. El País Vasco tiene todo a su favor para sacar el mejor resultado. Éramos, en aquel momento, en aquella prueba, las que los chavales tenían su índice socioeconómico y cultural más alto. Los que tenían mayor y tienen mayor financiación a la educación. Los que antes empiezan en el sistema educativo. Nosotros, en el momento en que se hizo la prueba PILS 2016, pero incluso desde este siglo, tenemos estadísticas desde el principio de casi el 90% de población escolarizada con 2 años de edad. Y éramos los que más horas dedicábamos al estudio de las lenguas. En torno al 40% del currículo estaba dedicado al estudio de las lenguas. Bien. El País Vasco quedó en el último lugar. PILS de 2016. ¿Qué hemos hecho con PILS de 2021? No participar. Ya está, no, es más sencillo. Teníamos 100.000 euros presupuestados para participar, pero se decidió que mejor no participar, ni se sacó un informe específico. Voy a decir una cosa también que puede sonar un poco fuerte. PISA 2022, estoy hablando de 2016, se puede decir que estoy mirando el pasado. PISA 2022, antes de ayer. Comprensión lectora. Los colegios públicos del País Vasco quedan en penúltimo lugar, en PISA 2022. Los colegios privados del País Vasco, la mayor financiación de España en la enseñanza concertada y la mayor extensión de enseñanza concertada, quedan en último lugar. Por lo tanto, lo de que nuestros resultados son iguales o mejores, pues habría que verlo. En la medida en que los resultados de estos escolares, voy a resumirlo, en la medida en que los resultados de estos escolares son tan magníficos, pues hombre, podemos invertir el tiempo en otras cosas, porque sería más provechoso, ya que ¿para qué vamos a aprender castellano? Vamos a aprender otras cosas y dedicamos el tiempo a otras cuestiones. Bueno, pues vamos un poquito a otras cuestiones. Nosotros tenemos desde hace mucho tiempo, desde el 2009, empezamos a hacer evaluaciones diagnósticas al conjunto de la población educativa de 2 niveles, en cuarto de primaria y en segundo de educación secundaria obligatoria. Yo les he traído un ejemplo de la evaluación diagnóstica del 2012, porque estoy examinando últimamente los últimos 10 años, bueno, el 2013.
El cuadro es lo siguiente, lo explico muy brevemente. Hay 4 áreas, euskera, castellano, matemáticas y ciencias. El primer bloque es los chavales que están en nivel inicial, el segundo bloque los que están en nivel medio y el tercer bloque los chavales que están en nivel avanzado, en cada una de esas competencias, ¿correcto? Se supone que los chavales que están en nivel inicial, he traído segundo de la ESO, para que nos demos cuenta cómo es el final. Se supone que los chavales que están en nivel inicial no van a poder completar, no van a poder conseguir esa competencia al final de la escolarización obligatoria, a no ser que haya una ayuda específica y personalizada. ¿De acuerdo? 2013 eso era lo que estábamos. Alguien puede decir, bueno, tampoco estabais tan mal. Tampoco estabais tan mal. Yo he puesto 4 características abajo, que no sé si se verán. La población que se examinó, repito, la totalidad del alumnado, la totalidad del alumnado de segundo de ESO, en la enseñanza concertada era el 54%, porque nosotros tenemos mucha enseñanza concertada. El alumnado autóctono era el 92%. Teníamos un índice de inmigración relativamente bajo. La lengua familiar en euskera, ya les he dicho, en concreto, esa franja tenía el 19% de lengua familiar euskera. Y la lengua de trabajo en euskera era, en ese momento, estoy hablando de hace 10 años, el 58%. Es decir, este grupo, el 58% de ellos estaban escolarizados en modelo D en euskera. ¿Qué ha pasado 10 años después? Pues 10 años después ha pasado lo siguiente, que nosotros tenemos ya más de la mitad del alumnado en el nivel inicial en la lengua en la que trabajan todos los demás aprendizajes. No voy a hablar de la gravedad de todos los demás. Podemos mirar el nivel científico, como hemos casi aumentado un 50%. No miro de lejos, pero me parece que sí. Podemos mirar cómo incluso en castellano nuestro nivel de alumnado en el nivel avanzado se ha reducido, yo creo que a la mitad aproximadamente. Pero es que fijémonos en un dato. El alumnado que está en el nivel inicial de la lengua en la que están vehiculando todos sus aprendizajes, menos castellano e inglés, ha pasado a ser de más de la mitad. ¿Cuáles son los elementos que han cambiado en esos 10 años? Pues, hombre, estamos mirando, la enseñanza concertada es un punto más, una variación mínima. El alumnado autóctono es verdad, hay un mayor nivel de inmigración, pero bueno, estamos en el 87, tampoco. La lengua familiar en euskera incluso se ha reducido un punto, teniendo en cuenta que hay más pluralidad de alumnos, más diversidad de alumnado. Pero ¿qué es lo que ha crecido? Que el alumnado que está trabajando solamente en euskera ha pasado de ser el 58% a ser el 73%. ¿Y qué ha conseguido esa mayor inmersión? Pues ha conseguido el efecto teóricamente contrario del buscado, porque ni siquiera el euskera sale reforzado de este invento de la mayor inversión. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre todo esto? Sé que te estoy agotando la paciencia, pero acabo enseguida. Estoy encantada. ¿Por qué ocurre todo esto? Porque hemos olvidado algunas cosas que a mí me parecen tremendamente importantes. La primera, hemos olvidado que estudiar en lengua materna es una fuente de ventajas. También les digo una cosa, esa publicación de la que hablaba de la Universidad del País Vasco, que es simplemente un ejemplo, podría presentarles unas cuantas más, lo que dice es que estudiar en lengua materna no es ninguna ventaja, ¿vale? Pues bueno, lo contrario, es una fuente de ventajas. Segundo, hemos olvidado que se puede aprender en más de una lengua y en más de una lengua. Nosotros estamos pensando que solamente se puede aprender en una lengua. No, se puede aprender en más de una lengua. Hemos olvidado también que la forma más efectiva de estudiar una lengua es vehiculando aprendizajes a través de ella. Eso es importante porque tenía que ver con una cuestión que se ha dicho de la mañana. ¿Por qué enseñamos nosotros en euskera y en castellano? ¿O por qué debiéramos enseñar? Por una cuestión de eficiencia. Porque sabemos que cuando son niños, no pasa lo mismo con los adultos. Yo por estudiar un idioma no necesito vehicular ningún aprendizaje a través de esa lengua que estoy estudiando. Pero cuando son niños y cuando son niñas, vehicular aprendizajes a través de ello es una buena forma de aprender esa lengua. Bien, eso lo hemos olvidado. Solamente sirve una para vehicular aprendizajes. Y hemos olvidado también otra cuestión que es fundamental, que es que cuando se estudia en una segunda lengua, hay una serie de factores que influyen. Uno de los factores que influyen es la extensión de esa lengua, porque tengo más contacto o menos contacto.
Si la lengua está cerca, aunque no sea la mía, aunque no sea la de mi entorno más próximo, pero si la tengo cerca, y voy a hacer un ejemplo exagerado, si no es la lengua de mis padres, pero resulta que es la lengua del vecino, o es la lengua que se habla en la panadería, o es la lengua que se habla en otros sitios, pues estoy más cerca de obtener aprendizajes positivos con ella. Si el nivel de contacto, la posibilidad de contacto, porque la extensión de esa lengua es muy pequeña, es menor, pues entonces tendré más dificultades. La distancia lingüística y cultural. Cuidado, no nos olvidemos que en el caso vasco la distancia lingüística y cultural es alta. Puede ser alta. En el caso lingüístico está clarísimo, en el caso cultural puede ser o puede no ser. Y que también influyen las condiciones socioeconómicas del estudiante. Me gustaría poner simplemente un ejemplo, aunque estoy acabando ya, pero poner un ejemplo sobre esto. Si en mi casa yo tengo libros, si veo a mis padres leer, tengo más posibilidades de tener un aprendizaje incluso de la segunda lengua. Aunque mis padres lean en una, mi capacidad lingüística va a ser mayor y voy a tener más posibilidades. Como diría uno de los, el profesor Cummings, un canadiense que realmente se debería leer más y mejor, el aprendizaje de la primera lengua puede servir para la segunda, de trampolín para la segunda. Utiliza la palabra trampolín, que a mí me gusta. Pues también en este caso, el que yo vea que en casa hay un background importante, que se ven libros, que se cuentan cosas, que el lenguaje que se maneja en casa es rico, aunque no sea el lenguaje que estoy aprendiendo, pero es otro lenguaje, lógicamente estoy aumentando. Pero también voy a poner una cuestión sobre el carácter socioeconómico. Si mis padres están familiarizados con los procesos de aprendizaje, es mucho más posible que vean y sean capaces de detectar si yo, alumno, estoy teniendo un problema de aprendizaje. Se van a dar cuenta de si voy bien o voy mal. Y si hay dinero, van a ser capaces de ponerme un apoyo complementario o no. Todas esas cosas influyen en mis aprendizajes. Si todo eso se tiene en cuenta, las cosas pueden ser de otra manera. Y la última. Y eso tiene que ver con lo que hemos oído a los profesores que han hablado esta mañana. Lo decía, sin embargo, un gran lingüista que hemos olvidado en Euskadi bastante, que era el profesor Koldo Michelena. La lengua es básicamente un vehículo de comunicación. Si lo utilizamos para un proceso de construcción nacional, identitaria, fracasamos. Y la educación es básicamente un instrumento para el desarrollo personal y social. Si lo utilizamos para un proceso de construcción nacional identitaria, fracasamos. Eso es lo que está pasando en el País Vasco, que estamos olvidando todas estas cuestiones que yo les he colocado ahí y el resultado es el que hemos llegado. He dicho al final que quería comentar un poco el marco, o quería hacer una reflexión, pequeña matización sobre el marco en el que estamos. El marco formal del País Vasco es el que yo les he dicho. La ley orgánica, la ley de normalización de uso del euskera. Y aquí tenemos un ejemplo también de una sentencia del Tribunal Constitucional, se ha comentado esta mañana algo sobre ellas, y yo he traído solamente esta, que es de las últimas, porque esta es del año 2023, y como ven, lo que dice es, oiga, que llevamos mucho tiempo diciendo lo mismo, no es conforme con la Constitución otorgar normativamente preferencia a una de las lenguas oficiales. Esto es, establecer normativamente un trato prioritario. Esto es lo que dice el Tribunal Constitucional en julio de 2023. Hágame usted lo que quiera, pero no me dé un trato prioritario a una de las lenguas. No le dé preferencia a una de las lenguas sobre otra. Julio 2023. Diciembre 2023. Nosotros aprobamos una ley en el Parlamento que dice exactamente la priorización del euskera dentro del sistema educativo, tanto en la actividad educativa como en las relaciones profesionales, así como en las relaciones formales e informales entre el alumnado y el profesorado, y el cumplimiento de los objetivos lingüísticos establecidos. No hemos escondido lo que estamos haciendo. ¿Entra en contradicción con nuestra doctrina constitucional? Contradicción más que evidente, porque incluso hemos utilizado hasta los mismos verbos que supuestamente no podríamos utilizar. Ahora bien, nada de esto ha sido recurrido al Tribunal Constitucional. Esta redacción es la que ha llegado al boletín oficial.
Y con esto sí que acabo, Ana. Hay una matización al final, aprovecho porque he estado comentándolo con uno de los ponentes en la hora de la comida, y el cumplimiento de los objetivos lingüísticos establecidos. Nosotros sí hemos colocado, porque alguien decía, ¿se ha puesto que se diga que todo el mundo tiene que aprender euskera? Sí, nosotros lo hemos dicho, nuestro sistema educativo dice todo el mundo tiene que aprender euskera y castellano. Por lo tanto, esa discusión está zanjada. La cuestión es esa, es hasta dónde tienen que aprender euskera y castellano. Y nosotros hemos dicho, porque somos muy osados, es decir, hasta un nivel B2, es decir, un nivel en el marco europeo de las lenguas, un nivel de usuario avanzado. Bueno, en el 2005 y en el 2007 hicimos investigaciones para saber qué alumnado llegaba al nivel B2. Incluso con estrategias de inmersión, ¿cuántos llegarían? Y sabemos cuántos van a llegar al nivel B2. 1/3 del alumnado. Sabemos que 2/3 del alumnado no van a alcanzar ese nivel, pero nos sirve para clasificarles, para dejarles fuera del sistema. Es algo más grave que incluso que apartarles de la función pública, es decir, no, tú no has llegado. Y lo último quizás sería decir, bueno, ¿y quiénes son el 30% o el 33% que se ha llegado? Pues está formado por 2 grupos de alumnos. Alumnado de origen vascohablante y alumnado de alto poder adquisitivo. Punto. Solamente llegan a ese nivel B2 alumnado que bien en sus entornos familiares se habla en euskera o bien tienen un nivel socioeconómico y cultural muy alto. Esa es la realidad un poco del País Vasco, de lo que estamos haciendo, y lamento haberme alargado. Joan. Buenas tardes, muchísimas gracias por su asistencia. Me van a permitir, ¿no?, como isleño, ¿no?, como balear, que aproveche esta intervención como un pequeño desquite. No solo como una oportunidad para dar a conocer la situación, ¿no?, de los derechos lingüísticos en Baleares, situación tantas veces ignorada en Madrid, hasta el punto de que algunos de nosotros ciertamente nos sentimos abandonados por unos partidos que dicen una cosa en Madrid y hacen otra en Baleares, que hacen una cosa en Valencia y otra en Baleares, que prometen en campaña electoral una cosa en Cataluña, el 25%, y la rechazan cuando tienen la oportunidad de aplicarla cuando gobiernan en Baleares. Ciertamente Baleares pinta poco en el concierto español. 8 diputados elegidos por la circunscripción balear apenas pesan sobre 350 diputados que conforman el Congreso de Diputados. 8 de 350 diputados representan apenas un 2,3% de los diputados. Una auténtica miseria. Nada que ver con los 48 diputados que aporta Cataluña o los 61 que aporta Andalucía. ¿Cuánto tienes, cuánto pesas, cuánto vales, ¿no? El pisoteo del derecho a ser escolarizado en español en Baleares es calcado al que se vive en Cataluña. En cambio, todos los titulares y toda la atención se los lleva a Cataluña. ¿Pasaría lo mismo en Baleares? ¿O pasaría lo mismo si Baleares, en vez de estar gobernada por el Partido Popular de Marga Proens, lo estuviera por una fuerza separatista como MES, primos hermanos de Esquerra Republicana de Cataluña? Pues no lo sé. Pero lo cierto es que la opinión pública española apenas es consciente de la situación balear. Y eso es tanto más grave por 2 razones. Una, de oportunidad. Todavía hay tiempo de salvar a Baleares del proceso de disolución de España. Y por otra, la amenaza de fagocitación de Cataluña sobre Baleares, no tanto a nivel político, pero sí a nivel lingüístico y cultural. Baleares sí tiene autonomía política, pero no tiene apenas autonomía lingüística y cultural. La tiene bastante mermada. Para una parte significativa de nuestras élites, educativas, universitarias, periodísticas, literarias, asociativas y políticas, Baleares es una especie de colonia cultural y lingüística de Cataluña. Puede que no todos aspiren a la soberanía, pero sí son todos
catalanistas. El PSOE de Baleares parece una réplica del Partido de los Socialistas de Cataluña. ¿Qué decir de las formaciones antes nacionalistas y ahora separatistas de Baleares, que quieren separarse de España para anexionarse a Cataluña? No aspiran a ninguna nación balear, aspiran a una federación de lo que ellos llaman los países catalanes o la Gran Cataluña. Lo único que les detiene a los nacionalistas de Baleares, a estos catalanes de Mallorca, como le llamamos por ahí, son las múltiples prebendas que comporta tener autonomía propia, ya que formar parte de un mismo país con capital en Barcelona les convertiría en sucursalistas sin mando en plaza. En suma, el catalanismo en Baleares es a día de hoy una ideología autonómica que aglutina a todos los partidos del régimen, menos a Vox, claro, y a Ciudadanos en su día cuando existía. Esta ideología, desde arriba, se expresa en el llamado consenso lingüístico, que no solo consiste en no tocar ninguna coma de la normativa lingüística que después comentaré, sino sobre todo en no molestar al statu quo catalanista. Docentes, funcionarios, directores de centro, periodistas, universidad, sindicatos. La Iglesia de Mallorca, con más de 100 colegios concertados en sus manos, lleva décadas sumándose también a este consenso catalanista. Desde las instituciones se sigue regando a día de hoy con dinero público, gobierne quien gobierne, el agitprop, la agitación y propaganda de todas las asociaciones catalanistas que hacen política disfrazada de cultura. Algunas de ellas tienen incluso un estatus paraestatal, reconocido por ley. Se acepta su participación con voz y voto en consejos asesores y mesas de participación del gobierno, incluso en aquellos que no tienen nada que ver con el idioma. Este es el escenario balear. La lengua, como en Cataluña, como en el País Vasco, por lo visto, es un instrumento de Estado, una razón de Estado, y en base a esta razón de Estado todos callan ante los atropellos lingüísticos, los cometa uno o los cometa otro. Este es el contexto, este es el escenario en el que nos movemos en Baleares desde hace por lo menos 30 años, cuando fueron transferidas las competencias educativas en 1997, cuando Baleares supo aprovecharse de las cesiones de los pactos del Majestic. ¿Tenía algo que ofrecer en 1997 el Partido Popular de Matas en educación? ¿Educación que luego regalaría a la izquierda nacionalista? A la vista de cómo está la enseñanza balear en 2024, y basta remitirse a los resultados de PISA 2022, absolutamente nada. Pero la cuestión es otra. Se trataba de transferir más poder a las élites locales, y para ello, ¿qué mejor justificación que tener una lengua propia y presentarse como sus salvadores? Estos salvadores han conseguido algo milagroso. En los 80 heredaron una situación en la que todo el mundo en Mallorca o en Baleares hablaba un mallorquín delicioso, aunque fuéramos analfabetos en esta lengua. Después de 40 años, el uso del mallorquín ha caído en picado, aunque nadie escolarizado sea analfabeto en catalán estándar. El catalán se ha convertido en la lengua del poder, mientras el pueblo lo ha ido abandonando. Parece como un pacto fáustico, ¿no? Uso por poder. El catalán en Baleares se está latinizando, a pesar de que continúa siendo la única lengua vehicular en la enseñanza. Por tanto, el catalanismo no ha salvado el catalán, la escuela tampoco. Pero si en la reivindicación del catalán los políticos hubieran tenido más dificultades para justificar primero la autonomía en 1983 y luego su profundización desde 1997, cuando empezaron a caer las competencias en educación, sanidad y servicios sociales. Los efectos del Pacto del Majestic no se hacen esperar. En 1997 empieza la ingeniería social, la ingeniería lingüística en las aulas, gracias al llamado Decreto de Mínimos. Decreto de Mínimos. Un decreto que obliga a los centros a impartir como mínimo el 50% de las clases en catalán. Obligatoriamente, dice el decreto, las áreas de conocimiento del medio cultural, natural y social en primaria, artículo 17,
y las áreas de conocimiento de sociales, geografía e historia y el área de ciencias de la naturaleza en secundaria obligatoria. Artículo 18 del Decreto de Mínimos. Estas asignaturas deben darse en catalán, sí o sí, obligatoriamente. Áreas, no por casualidad, que requieren de más léxico, por supuesto, especializado. Se trata de un decreto aprobado, recuerdo, por el Partido Popular de Jaime Matas y que a primera vista puede considerarse un paso hacia un bilingüismo razonable, con un peso equilibrado entre las dos lenguas cooficiales. Este decreto, sin embargo, tiene dos lagunas, tiene dos resquicios legales de los que se aprovechará el catalanismo, amo y señor en la educación. ¿Cuáles son estas dos lagunas que van a convertir un decreto de mínimos en un modelo que derivará en la práctica en un modelo de inmersión lingüística en catalán? Pues la primera trampa, saducea, consiste en el proyecto lingüístico de centro, que recae sobre el equipo directivo de cada uno de los centros. Este proyecto lingüístico de centro, en principio, debería responder a la realidad sociolingüística del centro, que debe adecuarse a las necesidades del alumnado, con objeto de que, al terminar la educación secundaria obligatoria, domine ambas lenguas oficiales. Esta es la roca sobre la que se edifica la política lingüística en Baleares, en principio la formación de ciudadanos bilingües. La segunda trampa saducea de este decreto de mínimos es la disposición adicional segunda. Abro comillas. Excepcionalmente, los centros podrán solicitar a la Administración Educativa hacer en lengua catalana un área diferente a la que se fija en los artículos 17c y 18a de los que había hablado antes, siempre que se justifique adecuadamente en el proyecto lingüístico, cierro comillas. ¿Qué significa un área diferente? ¿Qué significa diferente? Pues puede significar dos cosas. Primera, una simple sustitución de áreas, que en lugar de, subrayo, que en lugar de del área de conocimiento del medio natural, social y cultural, que debe hacerse obligatoriamente en catalán según el decreto de mínimos, puede hacerse también otra área en esta lengua, en catalán, por ejemplo, el área de matemáticas. Esto sería una posibilidad, una alternativa, una interpretación, ¿no?, de esta disposición adicional segunda. La segunda, ¿qué significa ser diferente? Pues también puede significar una adición de áreas, que se pueden hacerse más áreas en catalán, además, subrayo, del medio natural, social y cultural a la que obliga el decreto de mínimos. Por supuesto, evidentemente, quien ha terminado interpretando este decreto de mínimos, pues lo ha hecho en base a la segunda interpretación, es decir, como una adición de áreas, ¿no? No solo se empezó haciendo únicamente conocimiento del medio en catalán, pero después, paulatinamente, pues se han terminado haciendo pues todo el resto de asignaturas en catalán, ¿no? Pues bien, gracias a estos dos resquicios legales, proyecto lingüístico de centro y disposición adicional segunda del decreto de mínimo, los directores de la inmensa mayoría de los centros de la enseñanza pública han ido añadiendo áreas en catalán a las originalmente establecidas hasta convertir el modelo en principio bilingüe en un modelo de inmersión lingüística en catalán, obligatoria, por supuesto. Y la inspección educativa lo ha permitido y lo sigue permitiendo. Las razones sociolingüísticas, entre comillas, que se esgrimen en los proyectos lingüísticos de centro para aconsejar hacerlo todo en catalán son a menudo ridículas, cuando menos contradictorias. Si el centro se encuentra en zona catalanohablante, en el centro de Mallorca, por ejemplo, que es una zona donde prácticamente todo el mundo todavía habla mallorquín, se aboga porque la lengua vehicular sea el catalán. No en vano, es la lengua materna de la mayoría de sus alumnos. Si el centro se encuentra en zona castellanohablante o zona de inmigrante, ¿no?, pongamos por caso, ¿no?, un barrio de Can Capes en Palma, ¿no?, se aboga porque la única lengua vehicular sea el catalán, la lengua a proteger y a la que tienen que aprender los alumnos, porque el castellano ya se aprende en la calle. En resumen, si eres catalanohablante, lo haremos todo en catalán porque esta es tu lengua materna. Si eres castellanohablante, sacrificaremos tu lengua materna y todas las asignaturas se harán en catalán, no por tu bien, sino por salvar la lengua
que llaman ellos minorizada, no minoritaria, minorizada, ¿no? En participio, para que vean que alguien, ¿no?, pues un cierto poder, no sabemos si Foucaultiano, pues está minorizando la lengua catalana, ¿no? Por tanto, se trata de acogerse al argumento sociolingüístico más conveniente para alcanzar siempre el mismo fin, que es la inmersión en catalán. Por lo tanto, los mismos que aplican una inmersión de facto, porque en Baleares se está aplicando una inmersión de facto, alegan que el modelo no es de inmersión de jure, y tienen razón, es un sistema de inmersión lingüística de facto, pero no de jure, porque el Parlamento Balear nunca ha votado la inmersión obligatoria en catalán, nunca. En todo caso, pues lo que ha votado ha sido una ley de normalización lingüística que permite un decreto de mínimos como el que he relatado antes, ¿no? El Estado papá, por tanto, se adecúa a tus circunstancias y hace lo que más te conviene. Pues no te quejes porque velamos por ti, ¿no?, tanto si eres catalano hablante como si eres castellano hablante. Bajo este decreto de mínimos se ha impuesto la inmersión obligatoria en catalán en más del 90% de los centros públicos y en la mayoría de los concertados. Desde entonces no se ha querido tocar nada, salvando el paréntesis del gobierno de José Ramón Bauzá, 2011-2015, ¿no?, de infausto recuerdo para algunos, ¿no?, donde el sector catalanista de su partido, acongojado por las protestas contra la implantación del TIL, ¿no?, de un modelo trilingüe, terminó apuñalándole por la espalda. Y a día de hoy, ¿ha cambiado algo a día de hoy? ¿Ha cambiado nada desde el vuelco electoral de hace año y medio? Prácticamente nada. Marga Proens nombró como consejero de Educación a Antoni Vera, un filólogo de lengua catalana, un docente de profesión que se pliega a todos los deseos de sus colegas de profesión y a los sindicatos. Tanto era así que los mentideros de la consejería le llaman Vera sí sí, porque no sabe decir que no. El consejero Vera siempre se ha negado a tocar una coma de la normativa lingüística, cosa que aceptó de forma inexplicable Vox en noviembre del año pasado, cuando se discutió precisamente qué tipo de política lingüística se tenía que hacer. Vox empezó pidiendo un modelo de libertad de elección pura, un modelo no constitucional, según el Supremo, para conformarse con un modelo de conjunción lingüística que precisamente fuimos nosotros los que se lo presentamos, ¿no? El modelo de conjunción lingüística que nosotros presentamos a Vox era un modelo donde los padres, repito, los padres, no los centros, podían elegir las matemáticas y las materias del ámbito científico y social. Pero Vox rebajó una vez más sus pretensiones. Este modelo, que en principio tenía que implantarse en todos los centros, se diluyó en un plan piloto, solo para aquellos centros que así lo quisieran, al margen de lo que quisieran las familias. Tanto se convirtió no en una elección de padres, de familias, donde expresan su voluntad, sino en una elección de los claustros, de los profesores, a decidir a ver si admiten o no este plan piloto. Elegían los centros, no las familias. El resultado natural es que solo 11 centros, de más de 300, 11 centros concertados han optado por aplicar este plan piloto, un 3% del total de centros en Baleares. ¿A qué viene dicho fracaso? Pues al consejero de Educación no se ha molestado en ningún momento a darse una vuelta por los institutos y colegios para explicar las bondades y ventajas de este plan piloto. Ni siquiera se ha molestado en hacer una campaña informativa para que las familias presionaran a los centros, ya que dependía de estos últimos tomar o no la decisión de aceptar o no el plan piloto. El propio consejero de Educación ha llegado a manifestar que las familias no tenían ningún derecho a recibir clases en castellano, o las clases en castellano, invitando a los centros que no tocaran nada si la inmersión lingüística en catalán ya les funcionaba. Entre tanto, Vox asentía y callaba, molesto por las críticas de Escuela de Todos. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en Baleares. ¿Quieren más pruebas? En las pasadas elecciones, el Partido Popular se presentó con la promesa a las familias de poder elegir la lengua de primera enseñanza en cuarto de infantil. ¿De acuerdo? Una promesa que después se trasladó al pacto con Vox, ¿no? Al pacto, a los 110 acuerdos, ¿no? Y
al pacto lingüístico con Vox. En realidad, elegir la primera lengua de enseñanza es un derecho reconocido en la Ley de Normalización Lingüística de 1986, hace casi 40 años. Y sin embargo, nunca se había ejercido por falta de información. Marga Proens lo tenía muy fácil. En principio, no hacía falta cambiar ninguna normativa lingüística, ni tampoco romper ningún consenso lingüístico. Solo tenía que hacer una cosa: informar a los padres que este derecho pues existía, ¿no? Primero, informar de la existencia de este derecho mediante una campaña informativa. Pues no la hizo. La hicimos nosotros, Escuela de Todos, y también la hizo Vox. Segunda cosa de la que tenía que informar: informar a las familias del procedimiento para ejercer este derecho. El conseller de Educación se comprometió a exigir a los centros que en los impresos de matrícula habría 2 casillas con las 2 opciones, catalán-castellano, una fórmula que además servía para informar a las familias, ¿no? No todos leen los periódicos. 4 días antes de iniciarse el proceso de matriculación, la Consejería de Educación envía un correo electrónico a los centros exigiendo las 2 casillas. Sin embargo, se trataba de una orden sin ninguna fuerza legal. Consecuencia, nada menos que 136 centros, el 40% del total, habrían omitido, esta es nuestra sospecha, las 2 casillas, de modo que las familias no habrían podido elegir. Y tercera cosa que tenía que hacer el gobierno de Marga Proens: informar a las familias en qué iba a consistir exactamente este derecho, cómo se llevaría a la práctica, cómo se concretaría este derecho, por una orden del 2004 de Tito Fiol, que fue el conseller con Jaime Matas, conseller de Educación y Cultura. Porque claro, no es lo mismo, como dice esta orden, 6 que 16 horas. No es lo mismo una atención individualizada en castellano que un grupo flexible en castellano. Los padres, aquellos que han elegido español, que han podido elegir español, que han sido sobre un 20%, quitando estos 136 centros donde no han podido elegir, pues no saben exactamente qué han elegido. Esta es la situación en Baleares. Y voy terminando, sencillamente, ¿no? Una persona, pues, como un balear que pocas oportunidades tiene de hacer oír su voz aquí en Madrid, pues sencillamente una petición, ¿no? Aprovecho para hacer una petición al señor Feijóo, al señor Abascal. Muchos baleares nos conformaríamos que dejaran de prestar un 1% de su atención a Cataluña para que se la prestaran a Baleares. Todavía hay tiempo para salvar, entiendo yo, pues las partes sanas que hay en España, pero tampoco hace falta, o tampoco no hay que despistarse. El tiempo corre rápido y no siempre en la buena dirección. Muchas gracias. Bueno, como han visto, mis compañeros han respondido a las expectativas. Y bueno, yo voy a hacer un resumen del resto de las comunidades autónomas que no son el País Vasco y Baleares, y voy a plantear los problemas generales que tenemos y las propuestas para intentar encauzar esta situación, ¿no? Solucionarla es algo más difícil. Bueno, en general podemos decir que el español es, como ya hemos dicho en otras ponencias, es la lengua materna mayoritaria de los alumnos españoles. Eso es una evidencia. Pero el español es la lengua minorizada en los sistemas educativos de las comunidades autónomas bilingües. Esa también es otra evidencia. En el caso de Cataluña, que es el caso pues, más mediático y el más grave, junto con el de Baleares, podemos decir que en general los datos sobre la lengua materna de los alumnos corresponderían pues, más o menos a un 53% de alumnos castellanohablantes y un 31,6% de alumnos catalanohablantes. El 99,4% de los centros educativos públicos y concertados catalanes tienen como única lengua vehicular el catalán. Solo 5 centros en Cataluña imparten una asignatura o asignaturas troncales en castellano durante todos los cursos de todas las etapas educativas. 5 centros. Las aulas de acogida
para todos los alumnos llegados de fuera de Cataluña, ya sean del resto de España o de otros países, en ellas solo el 8,3% de los centros enseña de alguna manera la lengua castellana a los recién llegados. Los alumnos con necesidades educativas especiales castellano hablantes no pueden estudiar en su lengua materna. El 91% de los centros envía las comunicaciones a las familias solo en catalán. En la Comunidad Valenciana, que se estrenará el próximo curso con una nueva ley educativa, el 74% de los alumnos son castellano hablantes y en torno al 26% son valenciano hablantes. Esas cifras varían mucho según donde las consultes, también les quiero decir. La nueva ley de educación del gobierno valenciano supone un cambio, algo así como que el coche iba camino de estrellarse por un precipicio y en el último momento ha girado por el cambio de gobierno y ahora las familias podrán elegir cuál será la lengua base de cada centro, la lengua base principal en la que se darán la mayor parte de las asignaturas. Si más de un 25% de las familias de ese centro optase por una de las dos lenguas, se deberá crear una línea para tal fin. Es decir, se creará la línea que voten la mayoría de las familias, pero si en esa votación un 25%, por ejemplo, votara que quiere valenciano, se tendrá que abrir una segunda línea. En las zonas valenciano hablantes, una denominación errónea, porque en la Comunidad Valenciana no existe una zona valenciano hablante que solamente se hable valenciano o con un gran porcentaje de valenciano. Pero bueno, digamos que todas aquellas establecidas como valenciano hablantes, la lengua no elegida como base tendrá un mínimo de un 25% del horario lectivo y la lengua base será más o menos un 45% y el inglés entre un 10 y un 25%. Las matemáticas y ciencias sociales siempre se impartirán en la lengua base. En las zonas castellanohablantes, que están sobre todo en la zona, digamos, de Alicante, el alumno estudiará la asignatura de valenciano hasta segundo de la ESO. Luego podrá pedir la exención, aunque deberá asistir esa clase que de forma voluntaria y no examinada, digamos, el alumno pues asistirá. Los alumnos llegados de otras comunidades autónomas u otros países podrán pedir la exención también del valenciano de forma temporal o definitiva según la zona en la que vayan a vivir. Los alumnos con necesidades educativas especiales podrán estudiar en su lengua materna al menos un porcentaje de los contenidos. Las comunicaciones a las familias deberán ser bilingües. Esta ley, que es una gran mejora respecto a lo que estaba en marcha con el gobierno anterior del Partido Socialista Valenciano, va a ser recurrida al Constitucional por todos los partidos nacionalistas que, como saben, siempre se ponen de acuerdo en temas como este. En Galicia las estadísticas dicen que un 43% de los gallegos se declaran con lengua materna gallega y un 24% con lengua materna castellano. El sistema educativo gallego, según la normativa, las dos lenguas oficiales deben ser lenguas vehiculares, gallego y castellano. En educación infantil se utilizará la lengua materna predominante del alumnado y en educación primaria se imparte en gallego ciencias sociales y en castellano las matemáticas. El resto de las asignaturas decide el centro en qué lengua se hacen, aunque la ley dice que se debe buscar siempre el equilibrio. En la ESO se imparten en gallego ciencias sociales y ciencias de la naturaleza y en castellano matemáticas, tecnologías y física y química. Los alumnos llegados de otras comunidades autónomas u otros países tienen asegurado una parte de los contenidos en español. Los alumnos con necesidades educativas especiales castellano hablantes pueden estudiar en su lengua materna al menos una parte de esas materias, atendiendo a la normativa que se debe aplicar. Las comunicaciones son mayoritariamente solo en gallego. Navarra, las estadísticas hablan de que un 9% de los navarros tiene como lengua materna el euskera y un 90% el castellano. El sistema educativo también oferta modelos lingüísticos un poco similares a los que hemos visto en el País Vasco. Esos modelos lingüísticos se diferencian entre sí por el peso que tengan el castellano y el euskera en cada uno de ellos. Navarra, además, se divide en 3 zonas que irían de norte a sur. La norte se supone que es la más vascófona, con un uso mayoritario del euskera. La mixta, pues mitad-mitad, y la no vascófona sería la zona sur. Esta zonificación también afecta a la oferta de modelos lingüísticos que hay en cada una de ellas. Por ejemplo, en la zona norte, que como ustedes ven, solamente un 9% de navarros tienen como lengua el euskera,
la zona norte es la que más se habla de euskera, pero claro, hablamos de un 9% en el total. En la zona norte no es posible encontrar una oferta pública de centros que den la enseñanza solo en castellano, pero sí del resto de modelos que se ofertan, donde está siempre presente el euskera. En la zona mixta, que podríamos decir que hay un predominio más o menos más equilibrado que en la zona norte, se ofertan los 4 modelos lingüísticos. Y en la zona no vascófona, donde la mayoría total es el castellano, el modelo bilingüe castellano y euskera casualmente tiende a desaparecer. Los alumnos llegados de otras comunidades autónomas u otros países, su integración dependerá de la zonificación y de la oferta disponible allí donde se vayan a vivir. Los alumnos con necesidades educativas especiales, castellano hablantes, no pueden estudiar en su lengua materna, por ejemplo, en la zona vascófona, porque no hay oferta en castellano. Las comunicaciones a las familias son mayoritariamente bilingües o en español. Esta es la problemática, junto con la que han contado mis compañeros Ricardo y Joan, de las comunidades autónomas bilingües. Lo que se ve es que el uso del español y del castellano en todos los sistemas educativos de las comunidades autónomas bilingües no tiene en absoluto correspondencia con el peso de la lengua materna mayoritaria de los alumnos. Está totalmente desequilibrado. Se fomenta el uso, que no la formación, de las lenguas cooficiales dentro y fuera del aula, como instrumento para reducir la identificación del alumno hispanohablante con su lengua materna y, por tanto, con su identidad, porque ese es el objetivo. Se utilizan tácticas coercitivas y victimistas en mayor o menor grado en todas las comunidades autónomas con ese propósito. 21 días hablando en gallego, en catalán, en valenciano. El proyecto ULAE en Cataluña, que es un proyecto en el que ya están metidos casi todos los centros, sobre todo públicos, que tiene un comisario lingüístico que vigila a profesores y alumnos que hablen siempre en catalán. Los premios literarios, que son premios en los que las bases impiden que se presenten obras en castellano. Los referentes culturales que aprenden y que se enseñan en la escuela catalana son todos, por ejemplo, de habla catalano hablante, y así ocurre en el resto de las comunidades autónomas bilingües. Se vulneran, por tanto, los derechos lingüísticos de los alumnos, especialmente, vuelvo a repetir, los alumnos con necesidades educativas especiales. Aquí tenemos un ejemplo, pues, los 21 días en gallego, 21 días en catalán. El PSC pues, ha hecho suyo toda la política lingüística de Esquerra Republicana y bueno, va a aumentar, ya está aumentando la presión en los centros. O, por ejemplo, el duende que fomenta el euskera en algunos colegios y en algunas ciudades en el País Vasco. ¿Qué herramientas tenemos actualmente para luchar contra esta discriminación lingüística? Pues tenemos muy pocas. Los que luchamos contra ello tenemos sobre todo inventiva, perseverancia, y lo que no tenemos son recursos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues podemos hacer lo que estamos haciendo. Podemos recurrir a la justicia, pero siempre la solución que llega es para casos individuales con riesgo de acoso a las familias y que necesita una supervisión continua del cumplimiento de las sentencias. Hoy mismo aparece en El Mundo una noticia que 3 escuelas que deben de aplicar la sentencia del 25%, pues a las 3-4 semanas de inicio del curso nos hemos dado cuenta de que han dejado de aplicarlas. ¿Cuál es el argumento? Ellos han decidido que es que en Cataluña ya no hay asignaturas troncales. Entonces no tienen por qué dar matemáticas en castellano, porque matemáticas es una asignatura equivalente, por ejemplo, a la importancia de la educación física o la educación plástica. Entonces hemos descubierto que esos 3 centros han dejado de dar matemáticas o biología en castellano para dar educación física. Podemos hacer denuncias ante los medios de comunicación. Esto provoca una alarma social, ayuda a concienciar a los ciudadanos dentro y fuera de esas comunidades autónomas de que hay un problema grave y pueden forzar cambios en la situación de los que denuncian, pero sin consecuencias en general, nunca. Luego está otra opción, que es la presión política desde los partidos políticos de la oposición. Los mismos partidos que denuncian la imposición lingüística del partido gobernante actúan igual cuando llegan al poder. Y eso es lo que estamos viendo y lo que llevamos viendo en los últimos 30 años. Luego está el trabajo de la sociedad civil, de asociaciones como las que estamos aquí. No tenemos recursos, no tenemos ayuda institucional,
solo podemos recurrir a la justicia y a los medios de comunicación para aliviar la vulneración de derechos lingüísticos, pero no para solucionarlo. Un caso, por ejemplo, es el nacimiento de Escuela de Todos. Escuela de Todos es una plataforma de asociaciones de diferentes comunidades autónomas que se unió porque la necesidad lo hizo necesario, ¿no? Repitiendo la palabra. Si estamos trabajando contra el mismo enemigo, que es aquellos que intentan minimizar y vulnerar los derechos lingüísticos de los hispanohablantes, todos nosotros no tenemos recursos y todos queremos un objetivo y queremos llegar a él, pues ya sea a través de la dirección de lengua, ya sea a través de un modelo bilingüe, ya sea a través de un modelo trilingüe, pues qué mejor que trabajar y al menos compartir esfuerzos. ¿Qué herramientas necesitamos para luchar contra la discriminación lingüística? Bueno, primero de todo, lo que necesitamos es poner fin a esa situación. Y la única forma que parece factible sería una ley nacional que blinde derechos lingüísticos y que ponga fin al abuso del nacionalismo y que regule el uso del español y las lenguas cooficiales en la educación. Luego necesitamos algo que ha dicho claramente Jesús Rull en su intervención: datos sociolingüísticos. La lengua materna de los alumnos españoles es desconocida por el Ministerio de Educación. Nosotros hemos preguntado por ello directamente al Ministerio de Educación, que nos ha reconocido que ellos no tienen ningún dato. Es decir, esto de decir que somos un país plurilingüe, la diversidad lingüística, ¿y de qué sirve? Si tenemos un gobierno que no cuida esa diversidad lingüística. ¿Qué menos que en un país que tiene 3 lenguas cooficiales, una lengua oficial en todo el Estado, que sepa cuáles son la lengua materna de sus alumnos? Porque esa es la forma básica, principal y necesaria para analizar los resultados académicos y ver si esos sistemas educativos que se están aplicando en las diferentes comunidades autónomas están afectando a esos alumnos cuando tienen una lengua diferente, pues a lo mejor a la que están estudiando, o que están estudiando la mitad de los contenidos en una lengua y en otra, ¿no? No se quieren esos datos, porque no se quiere saber la realidad de las consecuencias, y las consecuencias son estas que nos ha contado, por ejemplo, Ricardo en el País Vasco. Necesitamos una alta inspección educativa que tenga competencias y que las quiera ejercer. Necesitamos un defensor del pueblo español y defensores de los pueblos del pueblo autonómicos que no estén al servicio del gobierno del turno, como vergonzosamente está pasando. El actual defensor del gobierno del pueblo español, el señor Gabilondo, les puedo asegurar que llevo 10 años en esta causa. Mis compañeros llevan mucho más que yo, pero en 10 años es el peor defensor del pueblo que hemos tenido. No ha hecho ningún tipo de actuación favorable a nuestros intereses. La síndica de Greuges, por ejemplo, de Cataluña, en una respuesta a la Asamblea por una Escuela Bilingüe, nos contestó en abril que las familias no tenían ese derecho a recibir las comunicaciones en castellano. Eso nos contestó. Cuarta herramienta que necesitamos. Necesitamos que los partidos políticos nacionales tengan una política lingüística común en todos los territorios. El señor Mazón es del mismo partido que la señora Proens. Créanlo, es verdad. Pero el señor Mazón ha actuado de la forma correcta. Ha puesto freno a lo que estaba pasando, ha girado el volante y ha puesto en marcha una ley educativa que podrá ser mejor, y nosotros hicimos alegaciones, se podría mejorar, sí, pero es una ley buena con lo que había y con lo que se pretendía llegar a hacer. Y eso no ocurre en otras comunidades autónomas. Construir, difundir y defender un relato de la realidad sociolingüística en España dentro y fuera de nuestras fronteras. Nosotros nos enfrentamos a un relato construido durante 40 años que, como bien decía antes la señora Lago, es un relato en el que España se presenta como un país que tortura a los hablantes de una lengua que no sea la lengua española, y eso es totalmente falso. No hay países europeos que puedan darnos lecciones absolutamente de nada en diversidad lingüística, absolutamente de nada. Y solamente hay que leer un poco sobre las políticas lingüísticas de países que tienen más de una lengua oficial, y hay que viajar y contrastar la realidad. Y lo que ocurre en España no es en ningún caso lo que vende el relato nacionalista, y lo que los lobbies pagados por el nacionalismo difunden dentro y fuera de nuestras fronteras. Otro punto muy importante, que es un auténtico drama.
No podemos seguir trabajando sin recursos. Hay que dotar de recursos a la sociedad civil, desde las instituciones públicas, y concienciar a los empresarios de la importancia vital del trabajo de la sociedad civil en este campo. Nos jugamos el futuro de nuestro país y sabemos que toda la tensión territorial tiene como herramienta principal la lengua. En cambio, no recibimos recursos de ningún tipo y vemos cómo asociaciones que van en contra de los valores constitucionales, que fomentan la polarización, fomentan que se rompa la convivencia lingüística, reciben fondos y recursos públicos que pagamos los españoles de nuestros impuestos. Por tanto, también pedimos poner fin a esa ayuda institucional a asociaciones que fomentan el acoso lingüístico y defienden políticas contrarias a los valores constitucionales. Nos enfrentamos en los tribunales, en la calle, en los centros educativos, contra auténticos monstruos, no monstruos porque hagan cosas malas, que también, sino por monstruos que tienen miles y millones de recursos. Les pongo un ejemplo. Esta semana salía un reportaje en El Mundo que hacía referencia a un estudio que prueba que, por supuesto, un niño que estudia en inmersión lingüística pues tiene un retraso considerable contra aquellos que estudian en su lengua materna. En Cataluña hay una fundación que se llama Fundación Bofill, que si algún día van a Barcelona les invito a visitar su sede, una sede reformada con 5 plantas. Les puedo asegurar que es un auténtico lujo de sede. La Fundación Bofill recibe millones de euros anualmente del Ministerio de Educación desde hace muchísimos años y de la Generalitat. La Fundación Bofill tiene su sede en Cataluña. Nunca, jamás ha hecho ningún estudio para averiguar qué ocurre con los resultados de los alumnos catalanes atendiendo a su lengua materna. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el Ministerio de Educación continúe dando dinero a alguien que apoya y construye, fabrica informes que ayudan a defender la inmersión dentro y fuera de nuestras fronteras? Y contra eso es contra lo que luchamos cada día, sin recursos, sin ayuda institucional, haciendo un trabajo que debería hacer desde hace más de 30 años el Gobierno de España y que deberían hacer todos los partidos políticos que defienden nuestra Constitución, que digan que defienden la igualdad de todos los españoles. Muchas gracias.